Bueno, bienvenidos a otro estudio de Salvo por Gracia. Mi nombre es Miguel Mosquera y vamos a continuar con estos estudios que hemos estado haciendo en relación al tabernáculo. Ya hemos visto varias de las cosas en el tabernáculo. Introducimos el tema y vimos esos muebles que están en el atrio y ya comenzamos a ver los muebles del lugar santo. Vimos ya la mesa y ahora vamos a considerar este otro mueble que estaba allí que se llama el candelero. Entonces, para esto vamos a leer en Éxodo capítulo 25 y vamos a comenzar leyendo en el versículo 31. Dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Entonces aquí vamos a ver una descripción general del candelero. Seguimos en el versículo 33. 3 copas en forma de flor de almendro, en un brazo una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro, en otro brazo una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Aquí tenemos entonces los brazos del candelero descritos, ¿verdad? De esos 6 brazos que se mencionan en el versículo 32, aquí los van a describir. Versículo 34. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Entonces aquí vamos a ver la caña central y algunas características que se nos dan de la caña y de cómo estaban unidos los brazos a la caña central. Digamos no unido, cómo los brazos formaban parte de una misma pieza, que es lo que está describiendo en el versículo 36. Todo allí en una sola pieza labrada a martillo. Ahora versículo 37. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. Entonces allí vamos a ver las lamparillas y utensilios que están descritos en estos versículos. Y finalmente terminamos nomás como una resumen de lo que se ha dicho. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Realmente allí la palabra en el versículo 39 es un talento de oro puro. Es la misma expresión que se utiliza en los versículos anteriores. Todas las referencias es a oro puro. Vamos a hablar acerca de esto. Entonces quisiera pensar en la forma del candelero y en el candelero como figura del Señor Jesucristo. Muchos maestros han mostrado el candelero como una figura del Espíritu Santo, lo cual está muy bien también, especialmente cuando vemos que este es el único de los muebles en el santuario en el cual no vemos madera, que nos hace pensar en la humanidad, ¿verdad? Entonces, esta es una de las razones. También, obviamente, la luz, el aceite, son cosas que nos hacen pensar en el candelero como una figura del Espíritu Santo. Pero quisiera considerarlo en este estudio al candelero más bien como una figura del Señor Jesucristo. Él mismo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Pero podemos notar, por ejemplo, que este candelero no estaba en el atrio, no estaba a la vista de todo el mundo. Entonces nos hace pensar en el Señor Jesucristo no solamente como la luz del mundo, pero aún más como la luz del santuario, aquel que ha ascendido a los cielos y está en los cielos, y Él es la luz allí también. Pero entonces a medida que vayamos describiendo el candelero, vamos a ir viendo algunas lecciones en relación al Señor Jesucristo. Vamos a ver la ubicación. Ya hemos notado en otros estudios, hemos mostrado esta lámina de cómo estaban cada una de las cosas ubicadas. En Éxodo capítulo 40 se nos va a decir que Moisés puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Una de las cosas que notamos en relación a la mesa y el candelero, no solamente aquí están vinculados uno con la otra, pero es el único de los muebles donde se habla que
en relación a estos muebles delante de Jehová. Se dice que los panes se iban a poner sobre la mesa delante de Jehová. Y se habla de que las lámparas iban a ser encendidas delante de Jehová. Cuán importante es lo que Dios aprecia en relación a la persona del Señor Jesucristo. Podemos pensar en cómo los reyes en la antigüedad, cada uno de ellos hizo lo bueno o hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Pero aquí había uno que mucho más, aun que los reyes que hicieron lo bueno, aun que el mismo David, aquí había uno, el Señor Jesucristo, uno que delante de Jehová, delante de los ojos de Dios, toda su vida fue perfecta. Dios podía hablar con completa confianza al decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo fue delante de Jehová, delante de los ojos de Dios, de forma perfecta y de agrado a Dios. Pero entonces eso es algo que podemos notar en cuanto a la mesa y al candelero. Pero vamos a ver algunas de las descripciones y vamos a ir poco a poco en relación a los puntos que se mencionan en la lectura que hemos hecho y lecciones que aprendemos de cada una de estas cosas. Lo primero que se nos dice: harás un candelero de oro puro. Y ya hemos notado que el oro nos hace pensar en la deidad. Pero hay algo que quisiera que notemos y no solamente se dice en relación al candelero, pero quizás no hablamos mucho en cuanto a esto en la mesa. Pero esa expresión oro puro, y esa palabra puro tiene que ver con algo limpio. De hecho se traduce más en el Antiguo Testamento como usando la palabra limpio. Oro limpio, oro puro. Y eso me hace pensar en la pureza del Señor Jesucristo, en aquel que tuvo una vida sin pecado. Uno va a leer en Juan capítulo 8, es allí donde el Señor Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo, en el versículo 12, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero justo antes de ese versículo, el Señor ha tenido un encuentro con una mujer pecadora. Es traída al Señor Jesucristo y los que la trajeron era con el fin de tentar al Señor, y ellos le dicen al Señor: en la ley de Moisés se nos dice que a tales mujeres debemos apedrear. Y el Señor les dice a ellos: el que esté de vosotros sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y dice que fueron uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes, se fueron. Todos acusados por su propia conciencia, dándose cuenta de que cada uno de ellos también había pecado. Pero al final quedaron la mujer y el Señor solo. Y el Señor le dijo: no te condeno, vete y no peques más. El único que realmente podía lanzar la piedra, el Señor Jesucristo. Él era puro, él era sin pecado, pero en su misericordia él perdonó a aquella mujer. Y más adelante el Señor Jesucristo, en este mismo capítulo 8 de Juan, va a decirle a las personas, o al pueblo de Israel y a los religiosos en especial también: ¿alguno de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién puede señalarme y acusar, poner el dedo en alguna cosa mala, algún pecado, algún error que haya habido en la vida del Señor Jesucristo? Ninguno podía. Todos se avergonzaban de sí mismo al reconocer que en el Señor Jesucristo no había ningún pecado, no había nada de qué acusarle. Tantas veces en los juicios del Señor Jesucristo antes de ir a la cruz fue resaltada esta realidad, que Él era inocente, que en Él no había pecado y que no había nada que realmente pudiera condenarle. Él, siendo el justo, padeció por nosotros los injustos, uno que es puro, uno que es limpio. Pero vimos que era la segunda característica en el versículo 31, labrado a martillo. El martillo y por supuesto los golpes del martillo nos hacen pensar en el sufrimiento, en la crueldad. Así es, eso es lo que nos hace pensar en el hierro. El hierro es una figura de aquello que es cruel, de aquello que hace sufrir. Y ese es el metal con el cual es identificado el imperio romano. Allí en esa imagen de Nabucodonosor, que él vio la cabeza de oro, el cuerpo de plata, las piernas de bronce y
los muslos de bronce y las piernas de hierro. Y eso nos hace pensar en la crueldad del Imperio Romano. Era un imperio muy cruel. Pero allí, bajo el Imperio Romano, fue donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Él sufrió. Y Isaías capítulo 53 nos va a dar los detalles de que Él es llamado varón de dolores, experimentado en quebranto. A lo largo de su vida, el Señor Jesucristo sufrió. Sufrió las ofensas y los insultos de las personas. Sufrió al ver las consecuencias del pecado en la vida de las personas. Él fue sin pecado y Él fue perfecto. Pero vemos que el Señor Jesucristo fue uno que sufrió en la cruz del Calvario. Vemos en Getsemaní el Señor angustiado en gran manera. Lo vemos también más adelante allí en la cruz, yendo para ser crucificado, golpeado, laceradas sus espaldas, golpeado su rostro, puesto una corona de espinas, clavado de manos y pies en el Calvario. Nos hace pensar en labrado a martillo el sufrimiento del Señor Jesucristo. Pero vimos también que en el versículo 39 que iba a ser de un talento. No se nos dan medidas, no se nos dice la altura, lo ancho, ninguna otra medida en relación al candelero. Solamente se nos da el peso y se nos dice que iba a ser hecho de un talento de oro. Eso es aproximadamente 34 kilogramos. Pero entonces vimos el número 1 asociado a estos muebles en el santuario, a la mesa, al candelero y al altar del incienso, y notábamos acerca de la singularidad del Señor Jesucristo. A pesar de que Él se describe como sus diferentes partes, se describe su caña, sus copas, sus manzanas, su pie, sus brazos, todas estas, digamos, partes del candelero, pero se nos hace ver la idea, la realidad de que era todo una sola pieza. No eran piezas soldadas unas a otras, unidas, amarradas, de ninguna manera. Todo era una sola pieza y nos hace pensar en la integridad del Señor Jesucristo. Todo lo que Él es de una forma perfecta, en una armonía y un balance único que podemos notar en el Señor Jesucristo. La singularidad. A pesar de que era labrado a martillo, no fue quebrado, sino fue formado. Aquel que fue perfeccionado por medio de las aflicciones, como lo dice Hebreos capítulo 5, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que no le obedecen. Entonces, el sufrimiento labrado a martillo, pero aunque fue labrado a martillo, no fue quebrado, no fue partido, pero sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. Era de un talento, la singularidad, la integridad del Señor Jesucristo. Pero vamos a notar otras cosas. Aquí se da la descripción: el pie, la caña, las copas, las manzanas y las flores. Y cada una de estas cosas pueden darnos lecciones. Y uno puede pensar en el pie y la idea de la estabilidad del pie para que pues el candelero pudiera estar estable sobre la arena o sobre la tierra del desierto. Y la caña, de allí iba a surgir o a salir todos la hermosura y la belleza de este candelero. Y vamos a ver algunas cosas en relación a las copas, a las manzanas y las flores. Y también en cuanto a las lamparillas y las despabiladeras. Pero allí están las diferentes partes del candelero. Pero vamos a notar aquí, dice que el versículo 33 o 32, saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado, 3 brazos al otro lado. Y uno puede pensar allí en el perfecto balance del Señor Jesucristo. Usted fija, el candelero no tenía 5 brazos a un lado y uno del otro. No tenía 2 brazos aquí, 4 allá. Era un perfecto balance en el candelero. Habían 3 brazos de un lado, 3 brazos del otro lado, iguales en su confección. Y esto nos hace pensar en el balance en la vida del Señor Jesucristo. Vamos a notar en el versículo 33 que
o mejor dicho, en el versículo 35, que había una manzana debajo de 2 brazos del mismo. Y esto es lo que está queriendo decir. Había 2 brazos y allí digamos, en el punto de la unión, por decirlo así, aunque ya vimos que no estaban soldados, sino estaba todo de una sola pieza. Pero allí había una manzana debajo de 2 brazos del mismo. Entonces había un perfecto balance y una perfecta unión y armonía en toda la vida del Señor Jesucristo. Y esto me hace pensar en el versículo de Juan capítulo 1 y versículo 14, donde se nos dice: aquel verbo fue hecho carne. Y ya hacíamos referencia a esta palabra habitó en el primer estudio, que tiene que ver con hizo tabernáculo. Tabernaculizó, puso su tienda, por decirlo así. Al venir a este mundo, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si se fija, estas dos atributos que se nos menciona del Señor Jesucristo, y donde muchas veces nosotros fallamos, muchas veces nosotros queremos inclinarnos a la verdad y la gracia es comprometida o queda de un lado. O a veces mostramos gracia y eso a coste de la verdad. Pero en la vida del Señor Jesucristo nunca hubo un momento en el cual la gracia opacara la verdad o la verdad dejara de un lado de la gracia. Él lleno de gracia y de verdad. Ambas cosas son manifiestas en la vida del Señor Jesucristo. Su compasión, su amor, su gracia mostrada hacia las personas, pero la verdad, la justicia y la rectitud de Dios mostrada en la persona del Señor Jesucristo, y todo ello en una completa armonía, en un perfecto balance en la vida de Él. Y aún lo vemos en la misma obra de la cruz. Su gracia, el amor, la verdad, la justicia, todo ello manifestándose de una forma perfecta, cuando el Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros. Pero vemos allí el balance en la vida del Señor Jesucristo. Si se acuerda, muchas veces en el Antiguo Testamento tenemos esa expresión de no te apartarás ni a izquierda ni a derecha. Es decir, tenía que haber una rectitud, un balance perfecto en la vida. O esto nos ilustra que debe haber un balance perfecto en nuestras vidas también. No lo logramos, y muchas veces esto es algo tan difícil para nosotros, tener un pleno balance en nuestra propia vida. Así debe ser. Pero en la vida del Señor Jesucristo esto era una realidad, en donde en todo momento que estuvo aquí en la tierra se manifestó este perfecto balance, lleno de gracia y de verdad. Pero vamos a pensar aquí un poco más detalle en los brazos, y vamos a notar que había 3 copas en forma de flor de almendro, había una manzana y una flor. Las copas o la flor de almendro y las flores nos hace pensar en más adelante en los relatos en el libro de Números, el capítulo 17, cuando se menciona después de la rebelión de Coré y los que estuvieron con Coré, que se rebelaron a la autoridad de Moisés y de Aarón. Dice que Dios le dijo a Moisés que tomara las varas de los jefes de familia de cada una de las tribus, y la vara que reverdeciera era aquel a quien Dios había escogido. Y solamente la vara de Aarón fue la que reverdeció y brotó almendros y flores y renuevos. Y esto nos hace pensar en esa caña seca que por tanto tiempo había estado sin vida, pero nuevamente trajo vida, sacó hojas, sacó renuevos, sacó flores, dando a entender que donde había muerte salió vida. Y nos hace ilustrar o pensar en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y estas mismas flores de almendro y las flores nos hace pensar en la resurrección del Señor Jesucristo. La palabra manzana muchas veces está asociada más bien a una corona, y esa es la palabra en hebreo como tal, aunque sería difícil poder saber con exactitud a qué se estaba refiriendo, pero muchas veces se ha hecho referencia que esta manzana nos hace pensar en la dignidad del Señor Jesucristo, aquel que es llamado en Apocalipsis Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero
algunas lecciones de las características de los ornamentos, decoraciones que había allí en el candelero. Y por supuesto, cada uno de los brazos tenían estas características. Y vamos a ver las lamparillas. Entonces, las lamparillas, había 7 lamparillas. Y por supuesto, allí en las lamparillas estaba el aceite. Y si quisiera pensar en el aceite como una figura del Espíritu Santo, uno lo va a ver a lo largo de varios pasajes. Uno puede pensar en aquellas 10 vírgenes en el Evangelio de Mateo, o uno puede pensar en aquella mujer que perdió la moneda y toma su lámpara y enciende su lámpara y busca. Y cada una de estos relatos, estas parábolas que el Señor Jesucristo dijo, nos hacen pensar en la lámpara y en el aceite como una figura del Espíritu Santo. Pero quiero pensar en estas 7 lamparillas. Allí había una lamparilla en la caña central. Y luego había nuevamente estas 6 brazos de cada lado, 3 brazos. Y uno puede, partiendo del brazo de la caña central, pensar en el pasaje de Isaías capítulo 11, versículo 1, donde se nos habla del Señor Jesucristo y de su reino milenario. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Allí puedo pensar en la caña central, el espíritu de Jehová, pero luego 2 brazos salen de allí, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Otros 2 brazos salen, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo y de poder. Y luego otros 2 brazos salen, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Uno puede ver el Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo desde su nacimiento. El Espíritu de Dios iba a reposar, el Espíritu Santo iba a venir sobre María, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Uno puede ver el Espíritu Santo guiando al Señor Jesucristo al desierto para ser tentado. Uno puede ver al Señor Jesucristo comenzando su ministerio y diciendo: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Uno puede ver al Señor Jesucristo hablando de los milagros y diciendo que si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y uno puede ver el Señor Jesucristo en cuanto a su muerte en la cruz, y ver cómo Hebreos describe que aquel que mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo a Dios. Y también de la misma manera en la resurrección de entre los muertos. Pero el Espíritu Santo obrando o manifestándose en la vida del Señor Jesucristo. En todo momento vamos a ver al Señor Jesucristo actuando bajo la dirección del Espíritu Santo. Toda la Trinidad siempre ha existido en perfecta armonía, donde Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, en todo momento, en toda la vida del Señor Jesucristo lo vemos manifestado también. Pero vamos a considerar por un momento aquí estos utensilios para terminar. Una cosa más que quisiera notar, y no lo leímos, pero en el capítulo 27 se está descrito en relación al aceite. Podemos leerlo en el capítulo 27, versículo 20: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Entonces el aceite nos hace pensar, o el aceite iba a hacer que las lámparas alumbraran continuamente. Y las despabiladeras no era más que algo parecido a una tijera, no exactamente una tijera, pero algo parecido a una tijera que era utilizado para hacer que las lámparas estuvieran alumbrando siempre con la mayor intensidad. Esa cuerda que salía o que estaba sumergida en el aceite y que iba a ser cortada y alada para que alumbrara siempre con intensidad. Y si el aceite nos hace pensar en que las lámparas alumbraban continuamente, las despabiladeras harían que las lámparas alumbraran intensamente. De manera que allí vamos a ver dos aspectos en cuanto a la vida del Señor Jesucristo, que van juntos. El Señor Jesucristo siempre alumbró mientras estaba aquí en la tierra. Su vida siempre dio la máxima luz. No hubo momentos en que esta luz estaba apagando. No había momentos en los cuales la luz no alumbraba tan intensamente, donde habría desánimo, donde habría desaliento. Nunca tal cosa en la vida del Señor Jesucristo. Pero las lámparas alumbraban continuamente.
la constancia en la vida del Señor Jesucristo. Alumbraban intensamente, alumbraban continuamente. Nunca hubo un momento en el cual el Señor Jesucristo estuviese desanimado, donde estuviese desalentado, donde no supiese qué hacer, donde no tuviese ganas de salir a predicar el Evangelio, o donde quizás no hubiese tenido el mejor entusiasmo o ánimo para hacer la obra de Dios. Nunca. Siempre obediente, siempre dispuesto, siempre sujeto, siempre alumbrando en la mayor intensidad para Dios, continuamente para Dios, a lo largo de toda su vida. Qué gran hombre, qué perfecto Salvador nuestro Señor Jesucristo. La luz del mundo estando aquí en la tierra, la luz del santuario ahora viéndole en los cielos. Él es digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza. El siguiente estudio vamos a estar viendo acerca del altar, del incienso, en relación también al Señor Jesucristo.